5. Y estando en Mateo capítulo 5, yo voy a leer una versión totalmente diferente. Se llama la traducción del lenguaje actual. Pero ustedes me pueden seguir y vamos a estar hablando acerca de ¿qué bendición quieres? ¿La bendición de tu amigo? ¿La bendición propia? ¿O la bendición que Dios nos da? Y estando así en Mateo capítulo 5, voy a pedir que nos pongamos en pie, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Pongámonos en pie. Y estando en Mateo capítulo 5, versículo 1, dice así, la nueva versión dice: cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron. Versículo 2. Y él comenzó a decirles: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Luego el versículo 4 dice: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Versículo 5: Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Versículo 6: Dios bendice a los que desean justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Versículo 7: Dios bendice a los compasivos, porque Dios será compasivo con ellos. Versículo 8: Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Versículo 9: Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Cierra su Biblia. Señor, estamos aquí y te damos gracias por este día. Te damos gracias, Dios, porque estamos aquí, porque tú nos has traído, porque tú nos has protegido y porque tú nos amas. Aunque muchas veces, Dios, nosotros no correspondemos a ese amor de tan gran manera, pero tú conoces nuestro corazón. Tú conoces cada palpitar de él. Y tú conoces lo que de veras hay en nuestra vida. Podrían haber 20 sermones, 30 sermones, oh Dios, regaños en nuestra vida. Nadie, tú conoces mi vida. Tú conoces mis temores, mis anhelos, mis deseos. Y sobre todas las cosas, Dios, tú conoces la disponibilidad que hay en mi vida en esta mañana. Te pido, Dios, que en esta mañana tú nos hables. Que tú nos enseñes, oh Dios. Que tú, Dios mío, seas tocando nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras mentes. Que tú, oh Dios, despiertes en nosotros el deseo de servirte y adorarte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Sean todos bienvenidos. Cuando Jesús estaba en la versión que le acabo de leer dice que subió a una montaña, a un cerro, a una ribera. Yo creo que en su Biblia dice, tiene que decir, viendo la multitud, subió a un monte y los discípulos se sentaron con Jesús. Y yo me imagino a Jesús, hermanos, de ese Jesús que nosotros muchas veces miramos en la cruz, todo ensangrentado, que su rostro no tiene forma. Pero muchas veces luego miramos a ese Jesús que está en la mesa con sus discípulos y se ve que está partiendo el pan muchas veces. Luego nosotros tenemos muchas imágenes de quién es Jesús. Porque ¿sabe qué? Nosotros los seres humanos tenemos que ver cosas para tener en nuestra mente qué es lo que nosotros entendemos. Entonces Jesús muchas veces nosotros lo miramos y miramos en una cruz, lo miramos un Cristo que está sufriendo, que está agonizando, un Jesús que no tiene fuerza, un Jesús débil. Pero muchas veces nosotros miramos, luego venimos a la Navidad y nosotros miramos el pesebre y nosotros miramos a un Jesús inocente, ¿no? Un Jesús tierno, un Jesús que necesita a sus papás para vivir. Luego después de eso nos miramos en el principio del ministerio de Jesús. Nosotros miramos un Jesús que va al río Jordán y quiere que Juan el Bautista lo bautice.
Pero en este momento nosotros miramos a un Jesús totalmente diferente y la Escritura nos da una pequeña idea y una ilustración y nos dice que Jesús se puso en pie. Y cuando Él se puso en pie estaba a la orilla de una montaña, a una ribera, y Él empezó a decirles a todas las personas que estaban con Él, les empezó a decirles los rasgos que tiene que haber en la vida de una persona que se acerca a Dios. Y no solamente esos rasgos tienen que existir, sino que tienen que desarrollarse en su vida poco a poco. Entonces Jesús, en primer lugar, le dice a toda la multitud, le dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Y en este momento nosotros podemos ver que es una gran verdad esa expresión. Cuando una persona confía totalmente en Dios, Dios se hace real, y no solamente Dios, sino que sus bendiciones. Así como nosotros en esta mañana, nosotros confiamos totalmente en Dios. Nosotros sabemos que nuestra vida depende de Dios, que nuestros trabajos dependen de Dios, que nuestro matrimonio depende de Dios, que nuestros hijos dependen de Dios. Entonces, cuando yo veo, en primer lugar, yo, un hijo de Dios, Luis, entiendo de que todo lo que yo tengo depende de Dios, entonces yo confío en Dios, porque yo sé que yo no voy a alcanzar nada de esto si yo no confío en Él. Muchas personas han dicho que el sermón del monte se le llama la bienaventuranza de los obedientes. Pero más bien yo al empecé a leer entendí de que lo que Jesús nos está enseñando aquí es que son actos que tienen que estar en nuestra vida diariamente. Para yo vivir confiado en Dios tengo que en primer lugar confiar en Él totalmente. ¿Sabe qué se llama confiar totalmente? Usted conoce a un niño de 3 meses que le diga a la mamá, yo no quiero leche, quiero carne. ¿Verdad que no? Un niño no le puede decir eso a su mamá. Miremoslo del lado lógico, porque en primer lugar no se puede expresar. No tiene dientes para comer carne. Aunque esté muy suave la carne, necesita dientes. Entonces aquí lo que está diciendo, si nosotros lo miramos en nuestro contexto, es que Dios va a bendecir a aquellos que confían totalmente en Él. Dios no puede bendecir a una persona que todavía va a pensar, yo puedo hacer esto con mis propias fuerzas, y luego correr a Dios y usarlo como el último recurso para arreglar sus problemas. Dios en este momento, Jesús está diciendo que Dios va a bendecir a esas personas que totalmente confían en Él. Aunque las difíciles, en que la vida esté difícil y tengamos que tomar muchas veces decisiones difíciles, Dios quiere que nosotros en primer lugar corramos a Él y le digamos, Señor, ¿qué decisión tomarías tú en este momento de mi vida? Y muchas veces hasta las personas pueden pensar, yo no le quiero quitar el tiempo a Dios pidiéndole, Señor, ¿en qué barrio quieres que viva? ¿O cuál trabajo quieres que tome? ¿O cómo quieres que yo trate a mi esposo o a mi esposa? Pues muy humilde o sencilla que sea su decisión. Dios quiere que usted lo tome en cuenta a Él. Porque ¿quién más que Dios conoce el futuro? Dios es omnipresente, omnipotente y está en todos lados y sabe todo. ¿No le gustaría a usted preguntarle a Dios y saber, Señor, está bien que en este día yo salga a las 12 de aquí o salga a las 12:30? ¿Y por qué sería tal vez preguntarle a Dios? Porque tal vez en el momento que usted puede salir, puede suceder algo. O tal vez en nuestro trabajo preguntarle a Dios, Dios, ¿de qué manera yo tengo que hablarle a estas personas? O cómo yo me puedo conducir con este individuo. Dios quiere que nosotros confiemos totalmente. En el momento de nosotros decir, yo confío totalmente en Dios, nosotros estamos diciendo, Señor, toma el control de mi vida, de mi trabajo, de mi esposo o mi esposa y mis hijos, porque yo no puedo hacerlo solo. Cuando yo, hermanos míos, leo este versículo, el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso quiere decir que yo necesito a Dios en mi vida. ¿Cuántos de nosotros